Muy buenos días a todos, damos gracias al Señor por este tiempo tan especial. Gracias por tu fidelidad y por tu gran amor. Damos la bienvenida a todos esta mañana, a los que nos acompañan, a los que nos visitan y también a Gladys, que hace rato no veíamos. Bienvenida, qué bendición verle también. Y bueno, damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite a nosotros compartir juntos. Y seguimos hoy con una serie de enseñanzas y temas que Dios nos ha puesto en nuestro corazón a hablar. Y es sobre algo que nos compete a todos en la iglesia. Estuve metido con Dios algún tiempo, hace poco, y el Señor me hablaba sobre la importancia de darle prioridad al trabajo que venimos haciendo o que vamos a fortalecer cada día más. Entonces nuestro objetivo principal debe ser, y el Señor me hablaba mucho de esa parte, el objetivo principal debe ser el crecimiento del Evangelio. Quiero que me resalte esa diferencia, el crecimiento del Evangelio, no el crecimiento de la iglesia. Ese es el objetivo principal, a quien hay que ser fiel, que Dios nos está encauzando hacia esa dirección. Estuve metido con el Señor me habló muy claro, porque uno se preocupa por las actividades y por las cosas, y eso es importante, obvio que es importante, pero en ningún lugar encontré en Hechos que la Biblia diga que y crecía la iglesia. Dice, crecía la palabra, y el Señor añadía. Claro, y veíamos que el fruto se daba, pero el fundamento de los apóstoles y todas estas personas no era su enfoque de crecer y crecer personas, no, era de que la palabra crezca y que se desarrolle. En otras palabras, Dios nos está llevando, y quiero dar esta palabra, nosotros somos predicadores. Y estamos fortaleciendo predicadores. Os quiere decir, no estamos hablando de evangelismo. Todos somos predicadores y vamos a fortalecer a predicadores aquí en Iglesia Fiel. Cada persona en Iglesia Fiel somos predicadores. Y no es para predicar un sermón aquí en el púlpito, porque muchos, eso es un llamado que no estoy hablando de esa forma de predicar, ni tampoco de predicar de enseñanza. Dios está ya levantando personas que puedan fortalecer lo que es la enseñanza, la predicación, como el sermón. Pero cuando yo hablo de predicadores, significa que Dios nos ha puesto en un contexto para llevar su palabra, donde vivimos, donde estamos, donde somos. Entonces, por eso yo no hablo de evangelismo. Hablar de evangelismo se enfoca o se encasilla ese término como actividades para predicar, pero es más que eso, Entonces, el Señor me decía también que el énfasis que debemos tener es en la predicación del Evangelio, en el poder del Espíritu Santo para la salvación de las almas. Ese es el énfasis. Entonces, en todo el plan de Dios, todo el plan de Dios para su iglesia aquí en la tierra, el plan de Dios es regar la palabra. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? Mire que Cristo viene, y les voy a dar un solo ejemplo de tantos eventos que estamos viendo en el mundo. Vemos que por ejemplo, que los musulmanes están cogiendo fuerza por todo lugar, en Europa, en América, en todo lado. Pero esta semana me sorprendió escuchar una noticia muy importante, que en el mismo Vaticano se abrió un espacio para que los musulmanes puedan hacer su rito y puedan alabar a su forma a su Dios, Alá. Dentro del mismo corazón del cristianismo para el mundo, la sede, el corazón del cristianismo es el Vaticano. Y hasta allá se está abriendo las puertas a los musulmanes. Hay un tema que es a nivel mundial, que se llama Crislam, que es una unidad teológica o doctrinal entre el cristianismo y el islamismo. Y ese está cogiendo fuerza también. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver? Pues obviamente
Esa es la venida del anticristo. Es el falso profeta promocionando la unidad de toda creencia en la tierra para que haya una sola creencia. Entonces podemos darle de muchas formas, sincretismo, podemos ponerle muchas maneras, verlo. El ecumenismo se está fortaleciendo a nivel mundial. Una sola señal que nos dice que Cristo viene. ¿Cuándo se había visto eso? Cristo viene, mis amados. Es hora de que como ejército del Señor, que como personas de Cristo, como hombres y mujeres que Dios nos está levantando para conocerle, para experimentar su amor, para experimentar su libertad, para experimentar su gracia, para experimentar lo que Él nos ha dado y todos sus beneficios y bendiciones, es con un propósito de que seamos esos mensajeros de cambio que transforman vidas. Si transforma mi vida, va a transformar a mi familiar, va a transformar a mi amiga y a mi amigo. Tenemos un reto de los últimos tiempos y es ser predicadores del Evangelio. Si tú estás mudo y estás callado y no llevas la palabra del Señor, es el momento de levantarte. Dios te ha dado gracia, imaginación, te ha dado encanto y sensibilidad. Son características de aquellas personas que son capaces de establecer relaciones rápidas y relajadas con otras personas en el trasfondo donde Dios nos ponga. Aleluya. Entonces, mis amados, en este plan que Dios tiene, por eso que tengo mi libretica aquí que le estoy diciendo lo que Dios me ha hablado. Entonces, son tres cosas fundamentales de llevar la palabra. Debemos enfocarnos en tres cosas. Primero, para poder ser predicador de los últimos tiempos, que todos somos llamados. Somos predicadores. Predicadores. Tú eres una predicadora. Diga que está a su lado. Tú eres un predicador. No se haga. Entonces, primero, debemos despedirnos si queremos predicadores del Señor, esos predicadores de la iglesia primitiva. Hoy vamos a dar dos ejemplos claros, el de Jesús y de un personaje de Hechos. Entonces, el primer aspecto, debemos enfocarnos en tres cosas. Primero, despedirnos de nuestras pequeñas y egoístas ambiciones para entregarnos a la causa de Cristo. Ese ha sido el problema, que no tenemos claro cuál es la causa de Cristo. No hay pasión por Cristo. Que Dios y el Espíritu Santo ven, ayúdanos, Señor, avívanos para que entendamos que nuestra vida está enfocada en la causa de Cristo, donde estemos. Dios nos puso un emprendimiento, es para que la causa de Cristo sea glorificada a través de ese emprendimiento. Nos puso en una empresa, es para que la causa de Cristo sea fortalecida en esa empresa a través de mí, que muchos conozcan al Señor. Si nos puso en la familia donde estamos, es para que nosotros seamos esa luz y esa sal que está vertiendo para que alcancemos a otros. ¿Qué cosa puede ser más importante para nuestro mundo que hacer eso? Llevar el Evangelio. Por eso la serie que estamos empezando hoy se llama Predicadores del Reino. Y voy a hablar todos estos domingos acerca de cómo predicar la palabra. ¿Cómo predicar? Aleluya. Entonces, el primer punto, elemento que me mostró aquí para tener esa énfasis en la predicación de la palabra, entonces es despedirnos de nuestras pequeñas egoístas ambiciones para entregarnos a la causa de Cristo. El segundo punto aquí, elemento, es que el crecimiento que espera Dios que ocurra en nuestro mundo es un crecimiento que se da dentro de las personas. Qué bueno que todos los que estamos aquí somos personas que han crecido en Cristo. Y si llegan 10 más, todas han crecido en Cristo. Y si llegan 20, todas han crecido en Cristo. Ese es el propósito y la voluntad de Dios. No es que se llene bancas, porque hoy en día la iglesia cristiana está llena de multitudes, pero de pocos cristianos. Dios no está, digamos, sorprendido. Uy, aquí ya tenemos en esta ciudad, ya tenemos 2 millones, 5 millones de cristianos. Pero esos 5 millones de cristianos,
¿Cuántos van a la iglesia fielmente? De esos que van fielmente, ¿cuántos sirven? Así empieza a bajar las cosas. Entonces, mis amados, el crecimiento que espera Dios que ocurra en nuestro mundo es un crecimiento que se da dentro de la persona. El Señor obra a través de su palabra. El Señor obra a través de su Espíritu Santo para atraer a la gente hacia su reino. La clave es aquí, verlos nacer de nuevo. Qué linda experiencia ese nuevo nacimiento, es el propósito, ese crecimiento que Dios espera, que haya un nuevo nacimiento como una nueva criatura, verlos madurar y dar fruto como siervos de Cristo, como siervas del Señor. Ese es el elemento fundamental, es el crecimiento real que Dios espera del mundo. Que haya un crecimiento de gente naciendo de nuevo. Haya un crecimiento de gente dependiendo del Espíritu Santo. Que haya un crecimiento de gente dando fruto para Dios. ¿No es lindo eso? Ahí donde comienza el verdadero crecimiento. Por eso es necesario llevar y ser predicadores de la palabra del Señor. Y el tercer aspecto en este elemento, los tres elementos que me mostró para este propósito del crecimiento, más que la iglesia. Si nos enfocamos a ser predicadores del reino, se cumple la visión que Dios tiene. ¿Cuál es la visión que Dios nos ha dado acá? Cumplir el mandato del Señor. ¿Para qué? Cumplir el mandato del Señor, ¿para qué? De hacer discípulos, es el mandato del Señor. ¿Cuál fue el mandato? Hacer discípulos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos una comunidad de discípulos. Imagínense esa comunidad de discípulos que han nacido de nuevo, que dan fruto. Somos una comunidad de predicadores. Perdón. Entonces, y el tercer aspecto, este crecimiento interior, ahí está la clave, solo se produce por la gracia, gracias al Padre, que solo se produce por el Espíritu Santo. Entendamos eso, no es por nosotros. Tú no puedes, porque es que el evangelismo, por eso se malinterpreta tanto, es ir a convencer a una persona. Y entonces por eso entramos en debate, y es que la persona dice, no, yo no creo, pero mire cómo no va a creer si esto, y empezamos a argumentar, así no se trata. Es depender del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que cambia vidas, es el Espíritu Santo que transforma, es el Espíritu Santo que hace realidad la palabra que tú das. Por eso es importante predicar, ¿qué? Nada más, predicar la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos predicar nuestros argumentos, sino la palabra de Dios con los argumentos valederos, obviamente. Entonces, es por eso que ese crecimiento interior solo se produce gracias al Padre, al poder del Espíritu Santo. Nada más, solamente al poder del Espíritu Santo que aplica la palabra en los corazones. Entonces, mis amados, ese reto lo tenemos, es lo que Dios quiere para nosotros, ser esos predicadores de su gracia. Dios quiere que tú seas su mensajero. Para eso nos llamó. Muchos dicen, no, pues que no sé qué hacer para el Señor, yo aquí estoy, yo no sé qué. ¿Cómo que no? Tú eres el mensajero, ya te cambió, te transformó, te liberó. Ahora actúa. Dios quiere que tú seas su persona, su representante. Dios en persona, a través de ti, hablándole a otro. Qué lindo. Dios, de otro modo no podría utilizarnos. Igualmente desea que seas tú mismo y no trates de copiar a otros. O no trata de imitar dones a otros. Ay, me gustaría ser como ella, es que habla tan bonito y yo no puedo. Pues Dios te va a utilizar a tu medida. Entiende eso. No es a la medida de otro. A otros se les facilita, pero a mí no, pero a mi manera, entonces yo lo hago. Yo lo hago. Y como testimonio, yo me he quedado quieto por mis oídos y porque yo pregunto cuando va a evangelizar y todo feliz. Y entonces en los carros, conductores, unas aplicaciones,
mire que Cristo te ama, y empieza, y empieza a hablar rápido, a preguntarme cosas, y ¿quién me mandó a hablar? Entonces por eso me quedaba callado, mejor yo no pregunto porque resultó hablándole de otra cosa que ni siquiera me ha preguntado. Sin embargo, esta semana con Esperanza pudimos ministrar a personas, llevarles ese librito que tenemos, y estamos felices. Y así, ¿por qué? Porque Dios nos ha mandado a ser predicadores. No importa los límites que tengamos, Dios nos respalda. Pero lo importante es que tú seas tú mismo. Resulta importante que nos aceptemos a nosotros mismos para ayudar a otros a encontrar la libertad que hay en Cristo. A otros para que acepten lo que acepta Dios. A otros para que entiendan que Dios los acepta tal y como son. Dios nos usa a nosotros. A ti Dios te está llamando para que, como ese vaso instrumento, para que seas ese canal de bendición para otros. Aleluya. Hay muchos caminos que existen para llevar a Cristo a la gente. La flexibilidad que nos vemos en el Nuevo Testamento, cómo predicaban de una forma tan flexible, cómo presentaban su mensaje, es grande. En otras palabras, no hay ninguna excusa para que nosotros nos mostremos inflexibles. Muchas excusas sí tenemos, muchas, pero mis amados, a veces hay contactos ocasionales, hay oportunidades momentáneas. Debemos echar mano de lo que Dios nos da, esas oportunidades pasajeras, ser sensible a la voz del Señor, en qué momento Dios quiere que hablemos. Porque muchas veces tal vez no vuelva a repetirse. Tal vez sea el momento que Dios le puso a una persona y tú dijiste, no es el momento, yo después le hablo, o me da pena, o es que no sé qué decirle, cualquier argumento que tengamos, pero esa persona le dice, ay, mire que estoy en esta situación, y por X motivo se presentó esa situación en ese momento, pero tú dices, no, yo después le hablo. Cuando se entera que se murió, ¡ah! Y yo no le hablé. Dios, yo no quiero hacer eso. Nos pasa. Por eso es importante ser sensibles a la voz de Dios. Mis amados, es necesario que nosotros hablemos, seamos francos, seamos sinceros. Primero con Dios. Aquí estoy, Señor. No tengo esa especialidad. Señor, pero tú me mandaste a hacerlo. Yo solamente quiero que me uses. Y Dios lo hace. Hay que ser francos, sinceros, aun con las personas. Hay que manifestarse, ser sensible al amor de Dios. Son esos ingredientes que nos ayudan para hablarle a otros de Cristo. Acuérdense que nosotros tenemos sal. Esa sal, no es que seamos salados. Bueno, es que usted es salado. Yo le dije, sí, soy muy salado porque tengo la sal de Cristo. Pero mis amados, somos sal, dice la palabra. ¿Y la sal qué hace? De tanta sazona. Pero lo más importante, ¿sabes qué hace la sal? Produce sed. O si no, cuando uno come un pescado, eso es bien salado todo el día, no hay agüita por ahí. Porque la sal produce sed. Tú eres sal de Dios, produces sed de Dios en otros. Esas que Dios nos ha dado, y somos luz. Y cuando tú tienes a alguien ahí, entonces ese poquito de sal puede, tu sal, ese dejo de sal le puede afectar a la persona y puede suceder algo. O esa luz, ese reflejito de luz que Dios se ha traído a tu vida puede influenciar a otros. Porque hay algo importante que quiero que entendamos. Como dije, aquí vamos a hablar mucho sobre cómo predicar. No hablo de evangelizar, predicar. Que vamos a decir la palabra, no predicamos otra palabra. Y entonces no somos llamados a tomar por asalto las puertas de la incredulidad. No es porque ese incrédulo lo vamos a tomar de asalto y vamos a convencerlo. No somos llamados a eso. Somos llamados a avanzar en una humilde y sensible y estar vigilantes al Espíritu Santo.
y listos para dar la palabra de Dios con sazón, porque somos sal. Ahí sí sazonamos la palabra, con sazón, y Dios es el que abre el camino. Entonces, mis amados, tenemos que aprender a llevar el mensaje de una forma discreta, de una forma clara. Fácil. No necesitamos estar dando un sermón a las personas, no necesitamos estar diciéndole cosas a las personas para que cambie, para que acuerde que nadie cambia si no está el Espíritu Santo. Entonces no necesitamos hacer eso, no necesitamos hacer eso. Por eso es fundamental, depender del Espíritu Santo. Es mejor llevar un mensaje discreto. Por ejemplo, ahí tenemos material, de cualquier forma, como regar una semillita a la persona. Entonces, otro factor muy importante que podemos regar la palabra es un mensaje sencillo, es una experiencia personal. La experiencia personal es lo que más autoridad nos da. Porque usted quiere hablarse de que ni siquiera usted sabe, usted ni siquiera ha vivido eso, es lo que le dicen a uno. Entonces, cuando uno dice es que yo he comprobado, esa palabra no es algo que pueda debatirse, porque ya es algo real. ¿Sí ves? Después de todo lo que usted aporta a su conversación es su propia experiencia, no es otra manera. El otro deberá hacer lo que quiera con eso o interpretarlo como quiera, pero usted ya dio una experiencia personal, vivencial. Tremendo, tremendo. Aleluya. Tal vez a veces usted descubrirá que su amigo o la persona tiene muchas ganas de abrir su corazón y de discutir las cosas. Tal vez mucho tiempo estabas deseando, en secreto, hablar de la fe cristiana y encontrar una oportunidad con alguien. Y estabas tú ahí preciso. ¿Sí? Hay que ser sensible al Señor. Debemos darle libertad al Señor y dejar que la persona hable y comience desde ahí. Que la persona se desahogue. Son tácticas para mantener esa realidad. Entonces, mis amados, que Dios nos ayude en cuanto a cómo llevar la palabra del Señor. En cuanto a los amigos, por ejemplo, a menudo hay que recorrer un buen trecho para llevarlos a los pies de Cristo. Porque hay gente muy cercana, muy conocida, y a veces ahí somos amigos ya preciso, y les he hablado de una manera y les he hablado de otra, y eso, tranquilos. Con ellos hay que caminar un buen trecho. Hay que caminar un buen trecho. La ventaja y lo importante es ganarnos el derecho a hablar por medio de la solicitud. O sea, que ellos nos digan, ay, hábleme, dígame de esto. Y usted que la he visto que como que ora. A usted la ha visto como que muy cercana a Dios, o ha dicho que tiene a Dios. Y sí, entonces, ¿por qué no me ayudas en esto? Porque lo más, ¿cómo se llama? General es una oración. ¿Por qué me ayudas a orar por esto? Porque es que mi hija, porque es que mi niña, cualquier cosa. Entonces, es importante entender esa realidad. Entonces, necesitamos ganarnos ese derecho de la solitud de ellos compartidos, la oración, el testimonio, etcétera. Aleluya. Entonces, mis amados, necesitamos entender algo que creo que tenga esta palabra. A medida que vaya pasando el tiempo, descubriremos cómo funciona. Por eso es importante estar con los amigos. Descubriremos cómo funciona y dónde vive espiritualmente e intelectualmente nuestro amigo. Si miramos Romanos 8, como vimos al principio, Romanos 10. Mire que hay una clave ahí también. Bueno, hay muchas, pero no voy a resaltar este versículo, este tema, esta parte. Pero en Romanos 10, dice en el versículo
en el versículo 8. Romanos 10:8. Romanos 10:8 dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti, ojo con eso. Romanos 10:8. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Tremendo. Cerca de ti. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes todas las herramientas para predicar la palabra. Cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué habla de tu boca y corazón? Porque está en la boca para confesarla, pero primero en el corazón para creerla. Pero si tú no crees, ¿cómo vas a confesar? Entonces la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón para que salga y fluya de entre nosotros. Aleluya. Entonces, miren mis amados, que a la medida que uno va llegando a las personas, y como dije, uno va estando con la persona porque hay un proceso para llevar a los pies de Cristo. Con la persona es un proceso. Y aquí estamos hablando, mire, aquí estamos hablando de los amigos, los cercanos, la familia, etcétera, porque es la mejor forma de alcanzar a otros para Cristo. Pero necesitamos entender ese proceso porque la causa es Cristo. Entonces, cuando hacemos eso, entonces vale la pena descubrir esa necesidad en ellos. Descubrir esa necesidad. Saber en dónde están. ¿Qué siente esa persona? Y relacionarse con ella. Y relacionar con ella a Jesucristo. ¿En qué nivel espiritual se encuentra esa persona? Para poder llegar a su necesidad. A su necesidad. Por ejemplo, él dice, no, yo no tengo necesidad, mire yo tengo bien las cosas, la vida me ha dado muchas cosas, la vida me ha bendecido, gracias a Dios, no necesito. Y muchos se atreven a decir, no necesito de eso. Tremenda. ¿Cómo acogemos a una persona que dice eso? Pues digamos, como dijimos, no le vamos a fabricar nada, ni le vamos a fabricar necesidad. ¿Sabe qué hacemos cuando una persona así, esa no necesito? Lo llevamos a la verdad. Entonces le preguntamos, le hago una pregunta. ¿Usted sabe a qué vino Jesucristo? ¿Usted quiere que cambiamos el tema de su necesidad? O más amplio, ¿usted cree que vino o no Jesucristo a la tierra? ¿Sí ves? Más amplio. Ya no estamos hablando de su necesidad, porque es que el evangelio a la mayoría lo llevan al plano emocional y no debe ser así. El evangelio es espiritual porque el hombre está alejado de Dios en su pecado. Es espiritual, su realidad es espiritual, pero la persona no entiende, no, yo no necesito nada de eso, no entiende que su vida espiritual está separada de Dios. Entonces ahí le decimos, bueno, ¿resucitó o no resucitó a los muertos Jesús? No, yo sí creo en Jesús, pero a mi manera. Bueno, alguna pregunta, ¿resucitó o no resucitó? No, sí, claro. ¿Y para qué? ¿Sí? Lo vamos llevando al nivel de él y no estamos discutiendo nada. Y entonces ya no está la parte de no necesito. Lo estamos llevando en la palabra a una necesidad real que está separado de Dios. Aleluya. Entonces, mis amados, es por eso que necesitamos llevar a esas personas a esa realidad. Y después de descubrir dónde se encuentra nuestro amigo, pues decimos, ay, entonces lo que pasa es lo siguiente, yo sí creo, pero, bueno, ya está descubriendo la necesidad de él, entonces lo estamos llevando a que desee. Después de mirar su necesidad de la palabra, lo llevamos al deseo. Jesús no es nunca aburrido, ni nuestra conversación acerca de él debería ser tampoco aburrida.
Debemos mostrar esa realidad de Cristo, fascinar a nuestro amigo, manifestándole lo que Él nos espera, que Jesús está vivo, que Jesús está con los brazos abiertos para traer salvación y que es necesario para su vida. Qué tremendo. Mire que nosotros tenemos que llevar siempre al plano de Cristo. Pensemos en algún pasaje cuando hablemos con la persona. ¿Qué necesidad tiene la persona y qué pasaje podemos darle? O cómo Cristo trató a esa persona en ese pasaje. Mire, por ejemplo, solamente por referencia, porque ahorita vamos a ver otros versículos, pero aquí no vamos a escribir los versículos. Miremos la flexibilidad el enfoque de Cristo con distinta clase de gente. Mire, con este súper religioso intelectual, Nicodemo. Allá en Juan 3, un teólogo insulso que se la sabía de todo, habló del revolucionario concepto del nuevo nacimiento. Lo bajó del curubito. Él llegó con todo su arsenal homilético y todo su conocimiento, y Jesús dijo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¡Pum! Le quitó todo su argumento. O sea que tengo que nacer del vientre de mi madre otra vez, y bueno, toda su lógica. Y Dios lo fue llevando a una realidad espiritual. Lo llevó al nivel espiritual. ¿Sí ve la importancia de llevar a la persona a nivel espiritual? No emocional. No, tranquilo, que Dios le puede ayudar con su problema. Sí lo puede ayudar, pero si no tiene a Cristo no le puede ayudar. Llevarlos a estudiar con Dios. Mira, a la mujer samaritana, que más adelante voy a hablar un poquito de esto. Esta mujer desencantada de los hombres y de la condición de parias en la que se consideraban los naturales de Samaria, eran los parias. Samaria para los judíos era lo peor, los samaritanos. Culturalmente era algo terrible. Jesús llegó a la necesidad de Nicodemo. Jesús llegó a la necesidad de la samaritana en diferentes contextos. Qué tremendo. Jesús le ofreció una aceptación generosa. Bebió del mismo recipiente que ella. Dame de beber. De ahí le dio, y seguían hablando, demostrando así de que no había prejuicios en Jesús. Para alcanzar a alguien no hay prejuicios. Y le habló de la cristalina agua del interior de la vida que podía transformar su penosa caminata diaria hacia el pozo. Lo vemos en Juan 4, que vamos a mirar esa parte, sí lo voy a tomar de ejemplo. Jesús le habla al ladrón que moría a su lado en terrible agonía, con la fe que iba a recibir un reino después de la muerte. Que ellos duraban días. Jesús le ofreció el alivio y el gozo de estar con él en el paraíso, el huerto de Dios, ese mismo día. Hasta el último segundo, Jesús alcanzando a la humanidad. O pensemos en Zaqueo. Zaqueo, los publicanos o los recolectores de impuestos que a favor de Roma estaban, o eran odiados por los judíos. Las familias inclusive los despreciaban. Eran personas solas. Y Zaqueo, tan consciente de esa hostilidad y la marginación que sufría, y tratando de restaurar su soledad mediante ganancias deshonestas, ¿sabe qué dice Jesús? Hoy voy a comer contigo en tu casa. ¿En mi casa? ¿Tú vas a entrar en mi casa? ¿Vas a estar en relación? ¿Vamos a tener una relación social? Wow. Jesús se ofrece para ir a comer con él. Lucas 19. Mis amados, me pregunto cuánto tiempo haría que no le habían propuesto tal cosa a ese hombre. O si miramos allá en Marcos 2, al hombre paralítico, necesitado de sanidad por más de 38 años. Nadie lo hacía, una necesidad de sanidad, pero necesitaba algo más, perdón. Necesitaba perdón. Lo cual Cristo sabía, y el cual tocó en esa área cruda e insospechada de su vida, y produciendo luego la sanidad. Ni yo te condeno, Dios. Qué tremendo.
Y podemos seguir muchos ejemplos. Me acordé de la mujer también sorprendida en el acto de adulterio. Una mujer que por ley tenía que ser apedreada. Pero Jesús, ya conocemos esa historia, Jesús no mencionó la culpa de ella, mencionó fue la culpa de ellos. ¿Alguno de ustedes está sin pecado? Bueno, ella es pecadora, les quiso decir, pero es igual que ustedes. Tiren la primera piedra, si alguno está sin pecado y es más perfecto que ella. Y todos se fueron llenos. ¿Qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno. Esos son mensajes que llegaban a lo más profundo de cada persona. Jesús daba un mensaje que transformaba integralmente a la persona. ¿Cuál es tu mensaje que estás dando? Estás llegando a la necesidad específica de la... Por eso es importante conocer la gente para predicar la palabra. Es que es fácil decirle a una persona, mire, Cristo te ama, Cristo te ama. Y le dejé que leyera ya, verás si ya hice el evangelismo, ya cumplí. Falso. Necesitamos ser predicadores del evangelio para alcanzar a otros para Cristo, que se han transformado de su nueva naturaleza. Entonces, mis amados, necesitamos tener unos objetivos claros. Jesús es el único camino a Dios, y no obstante hay muchas sendas que llevan a Cristo, y esas sendas que llevan a Cristo son las oportunidades que nosotros tenemos. Hay un solo camino, pero Dios nos da muchas maneras de llegar a Él. Qué tremendo, la humanidad. Miren, mis amados, el temor, la esperanza, la confianza y el amor son 4 de las principales fuerzas motivadoras de la humanidad y pueden muy bien proporcionar una forma de llegar al corazón. Hay gente que anda miedosa en este mundo, ¿o no? Tanta cosa que sucede alrededor. No, imagínense que yo venía y pum, por ahí vi como una... Uy, no, tenaz eso. Y llega como para descansar, prende el televisor, a ver las noticias y... No, algo peor, no, mire, terrible, no. Mejor me pongo a mirar por noticias por el celular. No, mire lo que está pasando. No. Entonces mejor metamos a las buenas noticias. Entonces, mis amados, Lucas 13, del 1 al 5, existe... Hay miedos y temores, pero también, mire lo que pasaba, por ejemplo, culturalmente. Mire, Jesús es tan lindo que nos da una ilustración. Mire lo que dice Lucas 13, del 1 al 5, dice: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de Galileos, estaban asustados de lo que ha pasado, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Qué terrible había pasado eso, sigamos. Y dice el versículo 2, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, lo que les pasa de tal cosa, es que Dios trajo un juicio sobre ese terremoto. ¿Y qué? ¿Será que son mejores que nosotros? Porque es que a veces uno escucha por ahí cuando pasan unas tragedias bravas. No, eso fue un juicio ¿y qué pasó? ¿Será que mejor que Colombia entonces? No, así Jesús dice, no, eso no es así. Versículo 3, miren lo que dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, ahí está la clave, todos pereceréis igualmente. Bueno, y el 4 y el 5 pone otro ejemplo de alguien que se cayó una torre encima, y pobrecitos, y dice: y aquellos 18 a los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. 18, una tragedia. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Qué dijo Jesús el 5? Igual. No, si no os arrepentís. Entonces, mis amados, todos pereceréis igualmente. Ese es un mensaje, ¿sí ves? Un mensaje que llega. Entonces, con el debido temor de Dios, cuando hay temor de Dios en las personas, hay un resultado, se genera arrepentimiento. Allá tenemos que llegar.
aquel arrepentimiento. Porque si vamos a seguir esa línea de conducta, habremos de ser sensibles y recordar que el amor echa fuera el temor. Lo sabemos por allá por primera Juan 4:8. El que ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dice la palabra, el 8. Pero, ¿qué dice? Que el temor, porque el temor lleva ese castigo, mis amados. El que ama no ha sido perfeccionado en el amor. Pero el amor echa fuera el temor. Aleluya. Entonces, mis amados, tenemos que ser, digamos, cuando participamos de la palabra, mucha gente por hoy en día anda feliz, pero su felicidad no está basada, no tiene fundamento. Porque si llega un momento su ídolo se le quita. En Cristo, quien ha entrado en el cielo por nosotros, hay una esperanza que constituye el ancla firme del alma. Hebreos 6:19. El ancla firme del alma, y no debemos tener ningún reparo en afirmarlo, que hay un ancla firme del alma. El alma debe estar firme. Aleluya, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y ahí está hablando de Cristo, que es nuestra esperanza. Entonces, mis amados, ¿cómo no llegarle a cada persona de acuerdo a la palabra que tú has recibido? A la palabra que tú has recibido. Aleluya. Miremos ahora sí el ejemplo de Juan, en Juan 4. Cómo el mismo Jesús nos enseñó a predicar la palabra. Miremos ese ejemplo. Allí en 4, Cristo mantiene un diálogo con la mujer samaritana, muy conocido por nosotros. Primero que todo, miren lo que vamos a ver en el versículo 4. Es claro que en el interior de Jesús había un fuego ardiente, un deseo de compartir las buenas nuevas del reino, así como el presentimiento de que sería con alguien de Samaria. Porque en el versículo 4 le dijeron, no, que vamos por aquí, ¿cómo vamos a coger por allá? Y Jesús les dijo, es necesario pasar por Samaria. Hay gente que muy necesitada de Dios. Él no tenía que hacerlo, porque había rutas, porque la gente, más que todos los judíos, no pasaban por Samaria, porque era un pueblo muy, muy tenaz. Entonces, atravesaban por otras regiones, pero Jesús dijo, no, vamos a atravesar Samaria. Qué tremenda palabra, porque él sentía algo. Los demás no lo hacían, pero había una pasión con Jesús. Sentía pasión por alcanzar a los necesitados y sabía en su corazón que ahí había personas necesitadas, despreciadas culturalmente. ¿A quién vas a alcanzar tú? ¿Te vas a esforzar? Aunque te insulten, porque los samaritanos insultaban a los judíos. En segundo lugar, en versículo 7, una primera partecita ahí, podemos ver a Cristo que se esforzó por una sola persona. El versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Una sola mujer vino ahí. Entonces Jesús saltó todas las convenciones y todos los, digamos, ritos, y que no se podía hablar con una mujer, y menos si no era judía, y entonces todo eso, y a solas menos. Sin embargo, Jesús desafió algo, el agotamiento. Versículo 6, ¿por qué le pidió de beber? Miremos el versículo 6. Él aceptó aquella oportunidad cuando seguramente menos ganas tenía. Estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Tremendo. Era como la hora sexta es como las 12 del día, en plena mediodía. Tremenda esa actitud del Señor. Él desafió todo porque sabía que ahí iba a llegar alguien que necesitaba al Señor. Son estrategias para alcanzar. Tú no esperes que te lleguen ahí. Si Jesús no esperó allá en Jerusalén sentado en la casa a ver quién le llegaba más. Él tuvo que salir, caminar, buscar y estar ahí hasta que llegara. En tercer lugar, por muy curioso que sin duda le habría parecido a la mujer, Jesús le pidió a esta que le hiciera un favor. Ya lo leímos, volvemos a leer, versículo 7, dame de beber.
Esa es la forma muchas veces de ganarse la confianza de alguien y con el tiempo también ganarse su corazón. Acercarse a la persona. No decir, mira, sí, Cristo te ama y si quieres, ¿no? Pues Cristo te ama. No, hay que bajarnos a nivel de la persona, a la necesidad de la persona, alcanzar a la persona, es necesitada, está sedienta, es un alma que está necesitada del Señor. En cuarto lugar, Jesús comenzó por aquello en lo que ella estaba interesada, el agua. Ella vino fue por el agua, punto. Por eso Jesús lo conectó con algo de ella. Esa mujer no buscaba ninguna conversación espiritual, había ido en busca de agua. Ella no estaba buscando nada de conversaciones. Pero Jesús, con tacto, con inteligencia, con sabiduría, le hizo avanzar hacia donde Él quería llevarla. Hay vías naturales que Dios nos presenta, hay que aprovecharlas. Si está en el trabajo y si tú das una galletica, mira, ¿quieres galletica? Una sola galletica puede haber un contacto. Oiga, pues esto me ofreció una galletica y nunca. Cualquier cosa. Dios nos da mucho enfoque. En quinto lugar, despertó la curiosidad de la mujer e hizo que esa se sintiera, ahí en el versículo 10, sintiera sed espiritual. ¿Y dónde la llevó? Si conocieras, dijo Jesús, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Qué tremendo. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Debemos buscar maneras de conseguir esa curiosidad inicial que hará que la persona avance en la dirección de vida. La adoración es una de esas maneras y el testimonio es otra. Qué tremendo. Es este lugar. Mis amados. Bueno, antes de eso, el versículo 10, que importante, voy a resaltar ahí, quinto lugar. Debemos buscar maneras de conseguir esa curiosidad inicial que hará que la persona avance en la dirección de vida. Buscar la curiosidad de ellos, jalarlos al nivel espiritual. Recuerde siempre eso, al nivel espiritual. La adoración, por ejemplo, era la conexión que él necesitaba. Porque los samaritanos sí sabían que eran adoradores también, pero a su manera. Entonces la adoración es una de esas maneras y el testimonio es otra, porque Jesús era Jesús. Y si hay una sanidad o una manifestación sobrenatural, entonces va a producir la curiosidad inicial en esos individuos. Hay gente que no tiene interés, pero al ver una respuesta, Dios lo hace. No tiene interés en nada de Dios. Pero usted se enteró que otro ejemplo, el compañero por ahí como que lo regañaron porque no hizo bien un informe. Y usted le dice, venga, oremos, mejore su informe y vamos a orar para que Dios haga algo y verá que se da cuenta cómo Dios lo ayuda. No más, no dijo nada más. No le predicó el evangelio, no le dijo las 7 leyes espirituales, nada de eso. ¿Me permite orar por eso? Oramos para que Dios lo ayude. Claro, Señor, ayuda aquí a Filemón. Mira que necesita entregar ese informe. Listo, no dijo nada más. Yo veré, vas a ir bien. Y al rato, o por ahí otro día, los 2 días, ¿sabe que me ayudó mucho su oración? No, es que Dios está bien. Se está generando ¿qué? Un vínculo y se está rompiendo toda una estrategia del enemigo para no avanzar. Esto va para la segunda parte, pues en 8 días vamos a continuar. Ya es la sexta parte, etcétera. Entonces, acuérdese que somos una comunidad de predicadores. La iglesia de Jesucristo es una comunidad de predicadores. Nos han engañado por mucho tiempo. Todos somos parte de llevar el evangelio y eso lo vamos a ver después. O si no, vayan estudiando, meditando que Esteban era uno de los servidores en la iglesia, un diácono. Pero mire Hechos 7, qué mensaje y qué palabra y qué sabiduría predicó. Porque conocía la palabra, porque él sabía que era un predicador del evangelio. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu ayuda, por tu gracia, por tu poder. Ayúdanos a ser, Señor, diligentes. Ayúdanos a responder a tu llamado. Nos salvaste con un propósito. No para quedarnos callados, sino para ser efectivos, para vivir
en la causa de Cristo. Gracias, Señor, porque a todos a nuestro alrededor podemos ser sal y luz, a llevar el Evangelio en nuestra vida y en nuestras palabras. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Tenga una semana victoriosa en Cristo Jesús. Amén.